Longitud de línea de texto. El interlineado adecuado para un texto depende tanto de la longitud de la línea como del cuerpo del tipo y del interlineado. Las líneas cortas necesitan un interlineado mayor y las líneas largas uno menor. En la composición de texto en general, sobre todo si se excluyen los pies de las ilustraciones y los titulares, una buena regla consiste en hacer que la longitud de línea no se fragmente excesivamente e impida la fluidez de la lectura o el exceso de longitud dificulte la misma. En cualquier caso, es importante saber detectar cuando una longitud de línea es demasiado larga o corta. Leer líneas de texto muy largas cansa a nuestros ojos, que necesitan las pausas que nos proporcionan los saltos de línea. En el momento de cambiar de línea, los ojos obtienen esa breve pausa que es corta, pero lo suficientemente larga para seguir leyendo más tiempo. Este proceso se asemeja al de un motor, que no va a máxima potencia todo el rato para poder seguir funcionando, sin sobrecalentarse. El ancho ideal de una línea de texto se encuentra entre los 45 y los 75 caracteres, incluyendo espacios. Cualquier otra medida que se supere por mucho ese rango se vuelve difícil de leer. Demasiados cambios de línea en líneas cortas y demasiado pocos en líneas largas. Clases de línea en el texto. Líneas de texto completa son las líneas de texto que ocupan la anchura del área del texto y que terminan en un salto de página. Son las más comunes en la mayoría de los documentos y textos que se utilizan a diario. Líneas de texto corto. Son líneas de texto que contienen solo unas pocas palabras y a menudo se utilizan para enfatizar una idea o para hacer el texto más fácil de leer. A menudo se utilizan en titulares, subtitulares y en listas con viñetas. Líneas de texto larga. Son líneas de texto que se extienden a lo largo de la página y contienen muchas palabras. A menudo se utilizan para transmitir información detallada o para escribir párrafos completos. Línea de texto separada. Son líneas de texto que se utilizan para separar secciones de texto o para crear un espacio en blanco entre párrafos. A menudo se utilizan para mejorar la legibilidad y la organización del texto. Línea de texto continuo. Son líneas de texto continuas desde la línea anterior porque la palabra o frase no cambia en la línea anterior. A menudo se utilizan en documentos que tienen diseños ajustados o en documentos que tienen columnas estrechas. Y por último, línea de texto de cierre, que son las líneas que se utilizan para cerrar una sección de texto o para finalizar un párrafo. A menudo se utilizan para indicar el final de una idea o para resumir el contenido que se ha escrito. Normas de composición dentro del diseño gráfico. Son un conjunto de reglas y principios que se utilizan para crear diseños gráficos efectivos y atractivos. A continuación se describen algunas de las normas de composición más importantes en el diseño gráfico. La regla de los tercios. Esta norma se basa en la división de la página en 3 partes iguales, tanto vertical como horizontalmente. Los puntos de intersección de las líneas son los puntos focales del diseño y se utilizan para ubicar elementos más importantes como imágenes, textos y gráficos. La simetría. Se utiliza para crear un diseño equilibrado y armonioso. Se puede lograr utilizando formas simétricas y alineando los elementos en el centro de la página. La asimétrica. Se utiliza para crear diseños más dinámicos e interesantes. Los elementos se colocan de manera que no haya una simetría perfecta, pero aún así logra un equilibrio visual. La proporción áurea. En esta norma se basa en una relación matemática entre dos números, que se utilizan para crear una proporción armónica y equilibrada en el diseño. La jerarquía visual. Esta se utiliza para destacar los elementos más importantes del diseño. Se puede lograr utilizando diferentes tamaños de letras, colores, formas y posiciones para guiar el ojo del espectador a través del diseño. El contraste. Se utiliza para crear una diferencia entre los elementos del diseño y para hacer que los elementos más importantes destaquen. Se puede lograr utilizando diferentes colores, tamaños de letras y formas. La tipografía.
La elección de este es importante para el diseño gráfico. Se debe seleccionar una tipografía que sea legible y se ajuste al tono y estilo del diseño. Estas solo son algunas de las normas de composición más importantes en el diseño gráfico. Es importante tener en cuenta que no todas las reglas se aplican a todos los diseños y que la creatividad y la experimentación también son importantes en el proceso. Títulos, subtítulos y su jerarquización. El título principal es el título principal del documento o diseño y debe ser el más grande y destacado. Se utiliza para captar la atención del lector y resumir el contenido general del documento. Los subtítulos son títulos secundarios que se utilizan para dividir el contenido en secciones más pequeñas. Deben ser menos destacados que el título principal, pero aún así ser visibles y fácilmente legibles. Tamaño y estilo de fuente. La elección del tamaño y del estilo de fuente es importante para crear una jerarquía visual clara. El título principal debe ser la fuente más grande y llamativa, pero los subtítulos deben ser un poco más pequeños, pero aún así destacados. Ahora hablemos del orden y la alineación. Los títulos y subtítulos deben estar alineados correctamente para crear una apariencia ordenada y profesional. Es recomendable alinear los títulos a la izquierda y los subtítulos a la derecha para crear un efecto de escalera. La jerarquía visual. La jerarquía visual se refiere a la importancia relativa de los diferentes títulos y subtítulos. Es muy importante que los títulos y subtítulos estén organizados de forma lógica y que los títulos más importantes estén ubicados en la parte superior del documento o del diseño. En general, se recomienda utilizar títulos y subtítulos de forma efectiva para organizar y jerarquizar el contenido de un documento o diseño. La clave es asegurarse de que los títulos y subtítulos sean visibles, legibles y estén organizados de forma lógica. Así los lectores podrán encontrar fácilmente la información que buscan.